El hombre, hermano, siempre entra en contiendas. La fe, hermano, es sencilla. La fe es solamente reconocer que somos pecadores, que Dios quiere redimirnos, que ha enviado a su Hijo unigénito. Por medio de la fe en Él nosotros podamos tener vida, y de repente surge eso, y luego venimos a Cristo, leemos la Escritura y lo complicamos todo, ¿verdad? Sacamos conclusiones y debatimos conclusiones y nos agarramos de la greña unos con otros, y volvemos a caer en el mismo hoyo del que nos acaba de sacar el Señor Jesucristo, del pecado, de la contienda, de la disensión, de todo eso. Y luego Pablo empieza a escribir cartas para aclarar asuntos que deberían estar claros para nosotros, ¿verdad? Para todo el creyente. Y una de las cosas de las que los corintios estaban, o de las doctrinas surgiendo en medio del cristianismo, eran los mismos que los judíos tenían. Los fariseos pensaban, sabían o reconocían o aceptaban la resurrección de entre los muertos, mientras los saduceos no, ¿verdad? Ellos no creían en eso. Dentro del cristianismo, hermano, empezaron a pasar esas corrientes de que los muertos no resucitan. Y, hermano, porque no lo veían, no lo estaban viendo en el momento que sus seres queridos estaban muriendo, ¿verdad? Pues no resucitaban, ¿verdad? Y yo creo que querían o creían que al tercer día iban a resucitar como Jesucristo, ¿verdad? Pero no era así, y el apóstol Pablo los está aclarando. Dice: primero los que están en Cristo, primero el Señor las primicias que están en Cristo, luego cuando todas las cosas os sean sujetas, ¿verdad? Cuando Él haya sometido a todo dominio, principado, autoridad bajo sus pies, entonces, ¿verdad? Él también se sujetará al Padre, para que todos estemos sujetos a Dios, ¿sí? Y entregará el reino a Dios. Y aquí cabe algo muy importante, hermano, que es señalar. Y de lo que está hablando el apóstol Pablo, hermano, es el establecimiento del reino. A lo mejor hemos perdido el rumbo, hermano, por muchas, pero el apóstol Pablo y en sí la escritura es muy clara en ese sentido, hermano, de que Dios quiere establecer su reino. Si usted lee los versículos que estamos leyendo, dice que hasta que todas las cosas le sean sujetas, ¿sí? Vemos un mundo, hermano, que se está perdiendo, un mundo lleno de conflictos, una iglesia dividida. Estamos viendo mucho desvío incluso de la iglesia, hermano. Estamos viendo mucho falso maestro, mucho falso profeta. Lo estamos viendo, hermano. Es algo que estamos viviendo al día. Pero ¿sabe qué? O sea, Dios va a establecer su reino y todas las cosas le van a ser sujetas, tarde o temprano. Tal vez hemos perdido la esperanza, hermano, no solamente por el caos que hay en el mundo, sino por el caos que hay en nuestra propia iglesia. A veces, hermano, dentro de nosotros, y no lo digo porque esté sucediendo aquí, sucede en otras partes, aquí no, gracias a Dios. ¿Verdad? Hay contiendas, malos tratos, malas caras, comparaciones, rechazos y todo ese tipo de cosas que existen dentro de las congregaciones. Y quiere decir que las congregaciones, hermano, no estamos todavía sujetas a aquel que sujetó todas las cosas, ¿verdad? Eso refleja la falta de sujeción de nuestra parte hacia el Señor Jesucristo. ¿Qué? Porque no hay humildad, no hay humillación, no valoramos a otro hermano como mayor a nosotros, ¿sí? O si valoramos a unos como mayor a nosotros, a otros no los valoramos como mayor a nosotros, no lo tratamos como mayor a nosotros, ¿verdad? Ese es el trato. Y a lo mejor ahorita que celebremos la Santa Cena y ahondamos un poquito más en eso. Pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos trae aquí esta mañana, y a lo mejor no tengo mucho que decirles con respecto a eso, ¿verdad?
O sea, ¿por qué? Porque ya lo hemos hablado en el pasado. La resurrección es de los hechos más veraces, hermano, y comprobables de la historia, porque existen pruebas. Existe evidencia de la misma, ¿sí? Este libro, hermano, es la evidencia. Es la evidencia no solamente profética, sino testimonial. ¿Qué quiero decir con eso? Que la resurrección de Jesucristo se profetizó milenios atrás, años atrás, muchos siglos atrás, y también, hermano, se testificó. Entonces, la fe en la resurrección no está basada solamente en que creemos que así sucedió, sino que está comprobado que sucedió, ¿sí? ¿Y cómo se comprueba esto? Se comprueba en los testimonios. Quiere decir, hermano, que los testimonios no se contradicen. Decía la ley que los testimonios, hermano, de 2 o 3 era veraz. Quiere decir que si estoy con alguien que se dedica a la investigación, hermano, un ministerial, por poner un ejemplo, ellos, hermano, no creo que en México tenemos pruebas de ADN y que ahí revisan a ver si sucedió o no sucedió. No, hermano, con los testimonios. A ver, véngase para acá. ¿Usted vio? A ver, véngase para acá. ¿Usted vio? A ver, ¿usted qué vio? ¿Sí? Y luego lo empiezan no, que te voy a meter a la cárcel, no, que te voy a dar unos latigazos, no, que ya párale a tu rollo. Y entonces todo el mundo, hermano, empieza a reaccionar, empieza a tener miedo. A veces hago una prueba, hermano, en el centro de rehabilitación, cuando les hablo sobre este asunto. Y hablo de un caso hipotético. Salta el que se lava las manos, hermano. No, yo no fui, yo creo que fue el primero de anexo, ese haber sido. No me acuerdo si usted, hermano, Horacio, una vez puso que Cristian dijo, no, yo no fui. ¿No fue usted? Que estaba aquí, que Cristian luego lo saltó. No, debió haber sido fulanito de tal, ¿sí? Y luego Gabo, no sé, Gabo ya se acuerda de Gabriel, el de Juárez, que se fue a Madera. Ese de volada soltó la sopa y empezó. ¿Por qué, hermano? Porque se sienten intimidados, la gente nos sentimos intimidados y todas las cosas salen a la luz por las propias palabras, ¿sí? Entre menos haya, hermano, entre 1 o 2 personas haya en una conspiración, es más difícil porque se ponen de acuerdo y dicen, de aquí no nos sacan y no nos han sacado, ¿ah? ¿Se acuerda de las conspiraciones que hizo entre 2 o 3? Ya sea con los hermanitos o cosas más graves que haya hecho en la vida. Y no lo sacaron de ahí, no lo sacaron y salió libre. ¿Por qué? Porque había 2 o 3 involucrados. Pero cuando es multitud, cuando 12, 10, 14, 20, 500, como dice la escritura, están diciendo lo mismo y luego los traes y dices, es que sí lo vi vivo, lo vi. Entonces el asunto es veraz. Entonces en esa cuestión, hermano, no debe haber duda en nosotros. Ahora, los corintios estaban teniendo dudas teológicas, ¿verdad? Y Pablo se las aclara y le dice, es que si ustedes creen que los muertos no resucitan porque no los están equivocados, pues entonces Cristo tampoco resucitó, ¿verdad? No puedes decir que Cristo resucitó y después no creer en la resurrección. Es algo real, es algo verdadero, es algo, hermano, decía yo, que no lo creemos de manera ciega, sino que lo creemos, hermano, porque, le decía yo, hay evidencia que hace que este asunto comprobado, no solamente porque lo dijo uno, sino lo dijeron más de 500 personas y murieron, los reprimieron, los juntaron, hermano, hermano, la autoridad los juntó. Usted sabe lo que es, no sé si lo sepa, ¿verdad? Pero que, hermano, cuando yo les digo de aquí del altar, a ver, fulano y mengano, por favor, me esperan tantito porque quiero platicar con ellos. No, hombre, hermano, el corazón se le empieza a acelerar. Usted va a decir, ¿qué me va a decir el pastor, verdad? Algo, ande, lo vas a oír. Yo a veces he escuchado las voces y nomás se oye, ay, qué escándalo, como si yo nomás quiero intercambiar un par de palabras y ya piensan que no sé qué, que voy a atacar a tal hermano, ¿verdad?
Porque nos intimida la autoridad, hermano. Y eso, yo sé que yo soy un eclesiástico, hermano, un pastor, ¿sí? Ahora una autoridad hace que la gente se intimide, hermano. Y todas estas personas, a pesar de la represión, porque hubo represión, porque hubo cárcel, porque hubo sentencias de muerte, ninguno se retractó y ninguno se salió del guión, y no se pudieron poner de acuerdo más de 500 personas, sino que dijeron: Cristo está vivo. ¿Verdad? Un ejemplo que he puesto muchas veces es sus hijos. Si le vinieran hermana Rosy y yo le dijera: ¿sabe qué? Isaac no es su hijo, ¿qué me diría usted? No, tampoco tan agresiva, hermana, tampoco. ¿Qué me diría? Pues está loco, ¿verdad, pastor? Sí, es mi hijo. ¿Y cómo sabe? Pues yo lo parí. ¿Cómo van a decir que no? Entonces la gente, cuando había visto a Jesús, ¿cómo me vas a decir tú que no diga eso? ¿Cómo me vas a decir tú que no lo vi? ¿Cómo vas a decir tú que me engañaron los apóstoles? No, yo lo vi, ¿sí? A mí no me puedes venir a decir que yo no vi lo que vi, ¿verdad? Entonces todo eso comprueba, hermano, la resurrección de Jesucristo. Entonces estamos aquí, hermanos, con esa esperanza. Esa esperanza, hermano, que en este mismo, hermano, pasaje habla sobre cómo será la resurrección de entre los muertos. Dice en el verso número 51 del mismo capítulo 15: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿sí? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, hermano. Esto, hermano, que el apóstol está diciendo que va a suceder, hermano, es cuando, como lo decía antes, cuando todo le sea sujeto, no antes, hermano. Vaya usted con la lectura de la Escritura, ¿sí? Saquemos las ideas preconcebidas que nos han dejado, hermano, y que nos han guiado por un camino errado, porque el enemigo está haciendo su trabajo, hermano. El enemigo está haciendo su trabajo y está confundiendo a la iglesia, y hay una discrepancia entre opiniones, como lo había en el pasado, lo sigue habiendo hoy en el día. Pero la Escritura, hermano, es la mejor fuente en la cual nosotros podemos confiar. No en los que nos enseñan, en la Escritura, seguir la Escritura, entender la Escritura. Y ahorita acabamos de leer que cuando todas las cosas le sean sujetas, entonces, ¿verdad?, habrá una resurrección. ¿Y cuándo ha de suceder eso? No va a suceder en el intermedio, va a suceder cuando Cristo haya sujetado todas las cosas. ¿Cuándo puede pasar eso? No lo sé. A nosotros solamente en esta generación hacer lo que nos corresponde, y el día que vayamos a la presencia de Dios, Él un día nos regresará, ¿verdad?, para que tomemos los cuerpos estos incorruptibles. Dice, fíjese lo que está diciendo: y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y serán resucitados, ¿sí?, incorruptibles, ¿sí? La resurrección, hermano, no es que tú vuelvas a la vida, es un resurgir de la vida, es ir a la vida, es tomar la vida, que la vida te tome a ti, más bien, en ese sentido. La resurrección no es que yo vuelva en este cuerpo, sino que la vida tome el control de mi cuerpo, ¿verdad? Y por ende la muerte ya no tenga poder sobre él. Ya no va a tener poder. Lo decía yo en el devocional de hoy en la mañana, que en la resurrección, que Lázaro volvió a la vida, todos los que aparecen en la Biblia, que no fueron resucitados, fueron vueltos a la vida, y ellos volvieron a morir porque la vida no estaba en ellos. La vida les dijo: vuelvan a la vida. Y ellos volvieron a la vida, ¿sí? Pero volvieron a morir. Pero cuando nosotros seamos resucitados, la vida estará en nosotros, como la vida está en Jesús. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la vida,
La vida estaba en él. Entonces, sigue el verso diciendo: resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Qué dice que se va a vestir de incorrupción? Esto corruptible, ¿sí? No es otro cascarón, no es esto lo que va a cobrar vida, hermano, y se va a vestir, que ahora es corruptible, se va a vestir de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad, sigue diciendo el 54. Y cuando esto corruptible haya sido vestido de incorrupción y esto mortal haya sido vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra: sorbida es la muerte. ¿Sí? ¿Dónde está muerto tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? No hay victoria. ¿Sí? Jesucristo venció la muerte. ¿Sí? Y porque nosotros creemos en Él, ¿verdad? Entonces seremos levantados entre los muertos con pero de una forma incorruptible, hermano. ¿Sí? Ya no se muere, ya no se echa a perder. Y ese es tal, ¿sí? No quiere decir que va a haber un cambio. No, este cuerpo va a ser totalmente espiritual, lleno del Espíritu de Dios. Y no en el sentido que ahora que somos vacíos, que recibimos el Espíritu, sino que el Espíritu tomará cada célula de nuestro cuerpo, hermano, para hacerla incorruptible. Esa es nuestra esperanza. Tal vez hemos escuchado muchas cosas, tal vez hemos leído, hermanos, estamos esperando a que Jesucristo venga, hermano, y en lo que nosotros conocemos como ya nos queremos ir de esta vida, ya queremos que Jesucristo venga, pero Jesucristo no va a venir hasta que todas las cosas sean sujetas bajo vuestros pies. Y dice la palabra del Señor que nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. Sí, entonces si Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, entonces todas cosas tienen que estar sujetas bajo la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Y entonces el Señor vendrá y hará la obra, y los que hayamos muerto en el camino nos resucitarán, y los que vivan en su tiempo entonces resurgirán, también serán transformados, hermano. ¿Sí? Seremos transformados. Esa es la esperanza que nosotros tenemos a través de la resurrección de Jesucristo, hermano. Dice la palabra que no le reconocían, ¿verdad? Dice que llegaron al sepulcro las mujeres y una la confundieron con el hortelano, y otros después que lo escucharon hablar entendieron que era el maestro. ¿Sí? No porque hubiera sido diferente, a lo mejor había algo de diferencia, no lo creo, hermano, sino era el estupor de la muerte. Sí, ellos sabían que su maestro estaba muerto, ellos estaban cegados por el dolor. Cuando nosotros, cuando algo sucede en nuestra vida y tenemos una pérdida, hermano, estamos cegados por el dolor y jamás imaginamos que van a volver la gente de la vida. Las personas que estaban viendo a Jesucristo jamás imaginaron que lo iban a volver a ver. No lo reconocieron porque fuera diferente, sino porque estaban bloqueados en su mente, estaban bloqueados en su entendimiento. Querían reconocer al Señor, lo escuchaban hablar, lo estaban viendo y estaban lamentándose: es que mi Señor ha muerto y aquí lo sepultaron. Pero si estoy, Jesucristo ahí vivo, ¿no? Frente a ellos. ¿Sí? Era su cuerpo, ¿sí? De tal manera que cuando el estupor iba pasando, cuando fueron viendo que Jesucristo había resucitado, cuando lo fueron creyendo, cuando escuchando, oye, que Jesucristo, cuando Él se aparece, era fácil ya de reconocer, porque en sus mentes ya no había ese estupor, sino había la expectativa de una resurrección, y en cuanto lo veían, hermano, lo reconocían. Por eso cuando lo que les estoy diciendo, hermano, no son conjeturas al aire, hermano, es la Escritura. Necesitamos ir haciendo un análisis de lo que la Escritura está diciendo y entender lo que los testigos, ¿verdad?, que lo vieron al Señor Jesucristo nos están diciendo. Es no solo su muerte, hermano, que ya es mucho, ¿verdad? Por su muerte, hermano, no sé si lo dije en uno de los devocionales, ¿verdad? Por su muerte, hermano, fuimos perdonados, ¿verdad?, de nuestros pecados, pero por su resurrección se nos ha dado vida. ¿Sí? Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos prometida la vida. No solamente la que hoy estamos viviendo, que ya es mucho y la estamos viviendo
mejor a pesar de las luchas, de las pruebas, de las necesidades, de los conflictos, de todo lo que viene a nuestra vida. Tenemos una vida, no, pero la que nos está siendo prometida es que la vida tomará el control de nosotros. Sí, la vida tomará el control de nosotros. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso, hermano, porque Dios es bueno y Él dice, se siembra en lo natural, ¿verdad? Y se cosecha en lo espiritual. Hemos sido sembrados por el Señor en lo natural, pero habremos de cosechar en lo espiritual, ¿verdad? Lo espiritual es la vida y Él será todo en nosotros. Así es que hoy que estamos celebrando la resurrección, hermano, que estamos acordándonos, estamos aquí para, ¿sí? Estamos aquí para que nuestra esperanza crezca, ¿sí? Estamos aquí más que para sentir bonito y gozar de su presencia. Estamos aquí para fortalecernos en la fe, para saber que lo que hemos creído es verdad, es real, ¿sí? Y no porque yo se lo diga, sino porque, como le decía ahorita, hay pruebas de que así fueron. Aquí está la evidencia, ¿sí? Estos escritos, hermano, los comprobaron. Cada cosa, hermano, lo comprobaron. Lucas dice la palabra, me he dado a investigar los hechos que han sido ciertísimos, dice, han sido ciertísimos entre nosotros. O sea, no hay duda, pero bueno, yo voy a investigar para ponerlos en orden, ¿sí? O sea, no solo fueron ciertísimos, sino que se brindó una herramienta para decir, es verdad. Usted no tiene por qué dudar esto. Usted no tiene por qué dudarlo, ¿sí? Su fe, yo siempre lo he dicho, hermano, es racional. Mucho tiempo nos han juzgado de gente irracional. Es que ustedes tienen una fe ciega. No, una fe ciega, no, una fe ciega solo sigue una voz, la que le dicen, pero nosotros seguimos la Escritura. Analizamos los datos, analizamos las pruebas, analizamos la evidencia y llegamos a una conclusión. Es verdad, sí. Lo creemos porque la conclusión arroja que esto es verdad, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que hoy hemos venido esta mañana. Así que le voy a pedir que se ponga de pie. No sé si los de la alabanza o alguien de la alabanza pueda ayudarnos con un canto. Y me gustaría que viniéramos al altar, hermano. Yo creo que es el mejor lugar en el cual, si usted puede hacerlo, ¿verdad? Obviamente. Mejor lugar. Yo ahorita que estaba ahí en la silla, hermano, yo quería correr al altar. Quería doblar mis rodillas delante de Dios y darle gracias, hermano. Gracias porque, pues, ¿quiénes éramos, hermano? Bueno, ¿y quiénes somos? Ya no quiero decir éramos, hermano. ¿Quiénes somos? Y a pesar de lo que somos y de lo que hemos sido, Dios ha sido paciente para con nosotros. Nos perdonó de nuestros pecados y nos da una oportunidad para seguir adelante. No solamente nos da una oportunidad, sino que nos da esperanza. Sí. No basada en nuestros méritos, sino basado en lo que Él es. Él nos ama